están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, nuestros titulares. La justicia de Ecuador archivó el caso por peculado contra el expresidente Guillermo Lasso, confirmando que no hubo perjuicio al Estado. La Fiscalía de Ecuador citó al ex vicepresidente de Izquierda, Jorge Glass, para declarar en el caso del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Al expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se le ha diagnosticado un cáncer de próstata avanzado y agresivo. El ambicioso plan de recorte de impuestos de Donald Trump superó este domingo una etapa clave en el Congreso de Estados Unidos al obtener el respaldo del Comité de Presupuesto de la Cámara. Vamos ahora con la información. 2 años después de disolver el Congreso para evitar un juicio político, el expresidente Guillermo Lasso fue exonerado en el caso Flopec. Este caso, impulsado por el correísmo, buscaba reforzar una destitución sin pruebas contundentes. La decisión judicial reivindica a Lasso y evidencia el costo de la maniobra opositora, una crisis institucional, paralización de reformas y el retorno de figuras asociadas al socialismo del siglo XXI. 2 años después de que el expresidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada en Ecuador, la disolución del Congreso para frenar un juicio político impulsado por el correísmo, una jueza penal de la Corte Nacional archivó de forma definitiva la investigación penal que pesaba sobre él por presunto peculado en el llamado caso Flopec. La resolución firmada por la jueza Daniela Camacho acogió el pedido de la Fiscalía General y dejó sin efecto las acusaciones lanzadas por la legisladora correísta Mireya Pazmiño. El fallo confirma que no hubo perjuicio al Estado ni evidencias de que Lasso obtuviera beneficios indebidos por la renovación de un contrato de transporte petrolero firmado antes de su mandato. Este caso fue utilizado políticamente por el correísmo para forzar un juicio político contra Lasso en mayo del 2023, en una asamblea nacional dominada por una mayoría de oposición. Aquel proceso, sin pruebas contundentes, derivó en una crisis institucional que culminó con la disolución del Congreso por decreto presidencial. El archivo del caso no solo reivindica la posición de Lasso, quien denunció desde entonces una operación política para tomar el control de las instituciones, sino que revela el costo de la presión correísta, una grave desestabilización institucional que paralizó reformas económicas, retrasó inversiones clave y abrió el camino al retorno de figuras ligadas al socialismo del siglo XXI. Y el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass fue citado por la Fiscalía para rendir declaraciones en el caso del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, un crimen que sacudió al país en el 2023. Esta noticia marca un nuevo momento en la trayectoria judicial de Glass, una figura importante del socialismo del siglo XXI, promovido por Rafael Correa y aliados regionales como Nicolás Maduro y Evo Morales. Glass, actualmente preso por corrupción, ha sido defendido con fuerza por gobiernos de izquierda. Su arresto en abril del 2024 dentro de la Embajada de México en Quito, donde había sido acogido por el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, generó un conflicto diplomático de alto nivel. La izquierda regional lo retrató como víctima de persecución política, mientras que en Ecuador es considerado símbolo de la impunidad heredada de los gobiernos correístas. La defensa de Glass denuncia que su citación en el caso Villavicencio carece de fundamento y sería un intento de incriminarlo sin pruebas. Sin embargo, la Fiscalía evitó confirmar detalles, alegando que la investigación sigue bajo reserva. El caso Villavicencio no solo tiene implicaciones nacionales. La figura de Jorge Glass representa una pieza clave en el tablero político de la izquierda latinoamericana. Por otro lado, el gobierno español viene enfrentando una nueva crisis tras la filtración de mensajes privados entre Pedro Sánchez y su exministro José Luis Ábalos. Aunque Moncloa se había preparado durante meses para esta posibilidad, el contenido divulgado ha causado un fuerte malestar político y críticas dentro y fuera del Partido Socialista. En
En España, el equipo de Pedro Sánchez llevaba al menos 7 meses preparándose para la posible filtración de los mensajes privados entre el presidente y su ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, según informó el diario El Mundo. Según fuentes de Moncloa, citadas por el medio, Sánchez revisó en su momento esas conversaciones y concluyó que no había nada incómodo ni políticamente comprometedor. Sin embargo, tras la reciente publicación de los mensajes, el malestar en el gobierno es evidente. Los dispositivos donde se encontraban las conversaciones fueron incautados por la Guardia Civil en febrero del 2024 durante un registro en casa de Koldo García, estrecho colaborador de Ábalos. Desde entonces, la posibilidad de que esos mensajes salieran a la luz estuvo presente en el entorno presidencial. Pese a ello, el contenido ha generado un daño político considerable. Las conversaciones muestran desde descalificaciones hacia dirigentes del PCOE hasta una cercanía con Ábalos, que se mantuvo incluso en el 2023, cuando ya pesaban sospechas judiciales sobre el exministro. El tono de algunos mensajes, como el referido hacia la ministra Robles, es una pájara, ha provocado críticas incluso entre votantes socialistas. La preocupación en la Moncloa creció tras una revelación de que Sánchez intervino directamente en el rescate de Air Europa, justo después de una llamada que investiga la UCO. Aunque Sánchez intenta resistir, en su entorno admiten que el impacto de las filtraciones ha sido mucho mayor del previsto. Los bancos españoles han aumentado fuertemente su compra de deuda del Estado y ya acumulan casi 200.000 millones de euros, una cifra récord. Esto ha servido como un salvavidas para el gobierno de Pedro Sánchez, justo cuando el Banco Central Europeo ha dejado de apoyar con sus compras masivas de bonos. Desde el 2021, la banca ha incrementado un 40% su inversión en deuda pública, convirtiéndose en uno de los principales financistas del Estado. El problema es que esta estrategia tiene límites y es muy riesgosa. El Banco Central Europeo, que durante la pandemia ayudó a mantener bajos los costos de endeudamiento, se está retirando. Y sin ese respaldo al Estado, le puede resultar cada vez más caro pedir dinero prestado. Si los inversores empiezan a desconfiar de las cuentas públicas, por ejemplo, si ven que el gasto sigue creciendo sin control, exigirán intereses más altos para prestar dinero, lo que agravaría aún más el problema de la deuda. En resumen, el gobierno depende cada vez más de los bancos nacionales para financiarse, pero sin recortes o control del gasto, esa ayuda podría no ser suficiente. Y si suben los intereses, España tendrá que destinar más dinero a pagar deuda en lugar de invertir en servicios públicos. Por lo tanto, a menos que haya una reducción en el gasto estatal y una reestructuración de la economía que se aleje de la izquierda, la estabilidad en España se verá comprometida. Y por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que su partido abrirá una nueva página con el próximo Congreso, impulsado por una España optimista. Enfatizó que es momento de decir adiós a la corrupción, mentiras, incompetencia y ego del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a seguir trabajando bien, con profundidad, con sentido común, con valentía. Vamos a salir más fortalecidos, más unidos, más decididos y vamos a gobernar España. Y vamos a gobernar España porque lo necesita, porque tiene una alternativa y porque esa alternativa es mejor. Mientras Sánchez alarga el final, nosotros abrimos un principio. Él estira un ciclo agotado, nosotros estrenaremos un nuevo tiempo. Él se aferra al poder, nosotros nos preparamos para servir. Él es el pasado, nosotros el futuro. Vamos a decirle a los españoles que adiós. Adiós a las mentiras, adiós a las cesiones, adiós a los bloques, adiós a la corrupción, adiós a la incompetencia, adiós al ego y adiós Sánchez. Adiós. Nueva página, nuevo capítulo. Esa España optimista nos está esperando y la vamos a servir. Por eso, frente a esto, nuestro Congreso consistirá, primero, en dar la bienvenida a la confianza, en dar la bienvenida a los valores, al entendimiento, en dar la bienvenida a la honestidad, al servicio, a la valentía. España
es la España que viene. Nos espera una gran tarea y vamos a por todas. Muchísimas gracias. Muy amable. Os lo agradezco mucho. Y bien, con esas declaraciones cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. En esta edición de Informe Diario, el ambicioso plan de recorte de impuestos de Donald Trump superó este domingo una etapa clave en el Congreso de Estados Unidos al obtener el respaldo del Comité de Presupuesto de la Cámara. Este proyecto, que busca extender los recortes fiscales del 2017 y reducir impuestos sobre propinas y horas extra, se abre paso en medio de divisiones internas entre los propios republicanos. El avance fue posible gracias a un acuerdo con congresistas conservadores, quienes accedieron a desbloquear la votación a cambio de negociar recortes aún más profundos al gasto social, especialmente en Medicaid, el sistema de salud para personas de bajos ingresos. Estos recortes buscan impulsar el crecimiento económico y aumentar la inversión, al quitar la presión sobre la población estadounidense. Pese a ello, la oposición de izquierda intenta promover la narrativa que de un recorte podría empujar hacia una recesión. Sin embargo, la reducción de costos y el recorte de impuestos elimina una presión importante sobre los individuos, que son quienes mueven la economía del país. Y ahora les contamos que Joe Biden, de 82 años, ha sido diagnosticado con cáncer de próstata avanzado y agresivo, con metástasis en los huesos, según confirmó el doctor Mark Siegel a Fox News. El exmandatario estadounidense enfrenta una tasa de supervivencia del 30 al 40%. El tratamiento incluiría terapia hormonal y radioterapia, dada la gravedad del diagnóstico. Al expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se le ha diagnosticado una forma avanzada y agresiva de cáncer de próstata que ya se ha extendido a los huesos, según confirmó el doctor Mark Siegel, analista médico de Fox News. La enfermedad, con una tasa de supervivencia de 5 años entre el 30 y el 40%, representa un serio desafío médico para el exmandatario de 82 años. El tipo de cáncer que padece Biden se clasifica con un puntaje Gleason de 9 y pertenece al grupo más severo de agresividad, lo que implica una alta probabilidad de diseminación. La presencia de metástasis ósea confirma que el cáncer está en una etapa avanzada. De acuerdo con Siegel para Fox News, este tipo de cáncer suele detectarse a través del examen físico o por un aumento en el antígeno prostático específico, una prueba que se recomienda a todos los hombres mayores de 45 años. Aunque no siempre es concluyente, un PSA elevado lleva a exámenes adicionales como resonancias magnéticas y biopsias. La edad es el principal factor de riesgo en el caso de Joe Biden. El tratamiento habitual en estos casos incluye terapia hormonal, radioterapia dirigida a las lesiones óseas y, en algunos casos, la extirpación completa de la próstata. El Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sin precedentes con la celebración este lunes de una cumbre en Londres encabezada por el primer ministro británico Keir Starmer. En este encuentro, ambas partes firmaron acuerdos en materia de pesca, comercio y defensa. Starmer, líder laborista que se opuso al Brexit, ha promovido una reconfiguración de los lazos con Europa desde que asumió el cargo en julio del 2024. El objetivo es mejorar la economía británica y reforzar la seguridad común en un contexto marcado por la guerra en Ucrania. Estamos acordando una nueva alianza estratégica que ofrece beneficios reales y tangibles en seguridad, migración irregular, precios de la energía, productos agroalimentarios, comercio y más, reduciendo las facturas, creando empleos y protegiendo nuestras fronteras, señaló Starmer tras la reunión que también contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
Entre los puntos centrales de la cumbre figura un acuerdo para permitir el acceso de pescadores europeos a aguas británicas durante 12 años, a cambio de que la Unión Europea reduzca los trámites para las importaciones alimentarias desde el Reino Unido. También se discute un esquema de movilidad juvenil, aunque Londres teme que pueda abrir la puerta al retorno de la libre circulación, algo que iría en contra de su reciente endurecimiento ante la migración descontrolada. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Contamos que ante el crecimiento exponencial del consumo energético de la inteligencia artificial, Google ha iniciado la construcción de 3 centrales nucleares para abastecer exclusivamente sus centros de datos. Esta decisión refleja un cambio de estrategia en el sector tecnológico que busca soluciones energéticas más estables y potentes ante la fuerte demanda. Google ha iniciado la construcción de 3 centrales nucleares avanzadas, exclusivamente diseñadas para alimentar sus sistemas de inteligencia artificial, según confirmó la propia empresa. En colaboración con Elemental Power, cada planta podrá generar hasta 1000 megavatios, energía suficiente para abastecer a casi 1 millón de hogares, pero destinada únicamente a centros de datos. La decisión responde al creciente consumo energético de la inteligencia artificial. En solo un año, el uso de electricidad en centros de datos norteamericanos se duplicó y se estima que en el 2030 superen el 9% del consumo total de Estados Unidos. Para Google, depender de las redes eléctricas convencionales ya no es viable ni suficiente. Este movimiento no es aislado, pues Microsoft busca reactivar el reactor de 3 Mile Island y otras tecnológicas como Meta y Amazon se apoyan en combustibles fósiles o gas natural. Elon Musk ha advertido, el cuello de botella de la inteligencia artificial no son los chips, sino la electricidad. El auge de la energía nuclear como soporte de la inteligencia artificial marca un cambio global. Frente a los límites de las renovables, muchas tecnológicas ven en los reactores una solución limpia y confiable. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.